Si ha pensado o se le ha presentado la oportunidad de estudiar en el exterior, les digo que se lancen a esta experiencia. En esta oportunidad les contaré personalmente cómo fue el proceso, algunos consejos y vivencias. Espero vean el video hasta el final y bienvenidos. Seguro han escuchado la frase que aprender más de un idioma abre puertas a oportunidades o que el inglés es el idioma universal, aunque esto puede ser debatible actualmente. Desde muy temprana edad en los colegios se enseña un segundo idioma, en Colombia en general es el inglés. Sin embargo, esto para mí no fue muy efectivo. Lo que sí hizo fue crear un interés en aprender el inglés. Yo soy autodidacta en este sentido. Yo empecé estudiando con cursos virtuales, libros, escuchando música en inglés, viendo televisión con subtítulos en inglés igualmente. Esto me ayudó para crear una base y poder entender y entablar una conversación al menos básica. Ya para cuando entré a la universidad era un requisito estudiar un segundo idioma. Sin embargo, fue hasta mi primer viaje a Estados Unidos que hizo como un clic ahí, y aquí vengo con esa famosa frase también de el intercambio cultural. A lo que voy con este preámbulo es que me parece muy importante que primero exista un interés por estudiar. Lo demás pues usted lo va consiguiendo paso a paso. Es entonces aquí que comienzo con las recomendaciones. Primero, agoten todas las posibilidades. Vaya a su universidad, averigüe, seguro tendrán algún programa de intercambio, visite agencias de este tipo de planes para estudiar en el exterior, o hay entidades como Colfuturo que tiene programas de idiomas y ellos también dan becas parciales. Me acuerdo también yo haber aplicado a un programa para estudiar y trabajar en los parques de Disney, pero pues no pasé los filtros. Sin embargo, decidí realizar este proceso un poco diferente. Ya más adelante les contaré qué fue lo que hice. Uno de los motivos fue los obstáculos económicos que tuve para entonces. Segundo, aquí empezamos a definir las tecnicidades del proceso y qué es tener una visa de estudiante, como se le llama coloquialmente. La visa F1 es para aquellos que obviamente vienen a estudiar a Estados Unidos en una institución, sea desde escuelas primarias privadas hasta universidades. El proceso regularmente es ser aceptado, tener una carta de admisión en una institución que esté inscrita en el programa de visitantes de intercambio estudiantil o SEVIS, que son las siglas en inglés del gobierno. Aquí en la descripción del video les dejo un link donde pueden verificar si la institución a la cual están aplicando está en este programa. Por lo general, la vigencia de la visa depende a la duración de sus estudios. Al final, cuando usted termina el programa o se gradúa, tiene un periodo de gracia de 60 días para planear su retorno a su país de origen. Aquí hago un paréntesis y es que el proceso para aplicar a cualquier tipo de visa es diferente para cada persona. Para unos les requerirán más documentos, para otros será mucho más fácil. Con esto claro, pues sigamos entonces con las recomendaciones. También algunos de los requisitos será que usted demuestre las intenciones de regresar a su país, como tener vínculos familiares, propiedades, cuentas bancarias. Y con esto también le requerirán que usted tenga las finanzas suficientes para cubrir la matrícula y la manutención al vivir en Estados Unidos. Si quiere tener idea de cuánto cuesta vivir en Nueva York, lo invito a ver mi video, que acá arriba les aparecerá el link. Seguido a esto le darán un formulario en donde le pedirán las pruebas de estos fondos. Usted puede presentar documentos como extractos bancarios, un préstamo aprobado para financiar sus estudios o en llegado tal de que usted tenga una beca, los documentos pertinentes. Finalmente lo que queda es agendar la cita en la embajada. Y aquí llego al punto de cuál fue el camino diferente que yo tomé para realizar este proceso. Primero, yo llegué aquí con visa de turista y lo primero que hice fue averiguar instituciones, universidades para estudiar inglés. ¿Cuál fue la diferencia que encontré de hacer este proceso de Colombia a acá? Encontré pues muchas más opciones en instituciones y universidades y un rango más variado en precios para poder acceder al estudio. Obviamente también consideré la calidad en la enseñanza y el programa como tal.
Para cuando encontré la universidad a la cual quería estudiar, el proceso para aplicar a la visa de estudiante fue un poco diferente. Este proceso lo hice a través de un representante del SEVIS que trabaja en la universidad. El representante me dijo que al estar en el país yo lo que debía hacer es un cambio de estatus de turista a estudiante. Primero tuve que llenar un formulario I-539 en el cual me pedían una carta diciendo mis intereses porque quería estudiar en el país, demostrar pues que había llegado como turista y que estaba conociendo la ciudad a través de fotos. También tenía que demostrar un lugar en donde yo iba a vivir y que tenía las finanzas suficientes para costear todos los gastos. Para ello también presenté documentos en el cual tenía un sponsor o un representante, digámoslo así, que estaba dispuesto a darme un lugar donde vivir y apoyarme económicamente. Tuve que presentar obviamente los extractos bancarios de esa persona. Aquí hago un punto aparte y es que le solicitan, si su sponsor está fuera del país, en el caso en Colombia, le piden que tenga $16,000 en la cuenta de banco durante los últimos 3 meses. Si el sponsor está aquí en el país, le piden que tenga unos fondos de $22,000. Igualmente, aquí aclaro que los procesos pueden ser diferentes para cada persona. Allí me advirtieron que este proceso, por la cantidad de solicitudes, se puede demorar desde un mes, 3 meses, 6 meses o un año, que fue mi caso. Entonces, si caen en cuenta, la visa de turista para los colombianos tiene una vigencia de 6 meses para estar en el país. Es decir, que para cuando se me venciera el tiempo de la visa de turista debía pagar por una extensión. Esta extensión la dan por 3 meses más y usted puede hacer este proceso en 3 oportunidades. Es decir, tuve que pagar por el proceso del cambio de estatus y por cada extensión de la visa de turista mientras recibía la carta, sea negativa o afirmativa, de poder estudiar aquí en el país. Durante la espera, el gobierno se le envía cartas diciéndole cómo va su proceso, o igualmente usted puede consultarlo por internet. En cuanto al tema laboral, quienes tienen una visa de estudiante F1 se les permite trabajar bajo unas condiciones. Una de ellas es trabajar dentro del campus a tiempo parcial mientras sus estudios están en sesión y a tiempo completo en el periodo de vacaciones. Otras 2 circunstancias en las que usted puede trabajar fuera del campus es, primero, bajo la capacitación opcional o CPT, que son las siglas en inglés, y segundo, bajo el entrenamiento práctico opcional u OPT. En otras palabras, son las prácticas laborales o internship. Claramente la realidad es otra y hay quienes encuentran la forma de conseguir trabajos regulares para su sustento y vivir aquí en la ciudad. Los invito entonces a ver mi video sobre el trabajo en Estados Unidos. Por acá arriba les aparecerá el link. Ya cuando usted empieza a estudiar, la experiencia es totalmente gratificante, encontrarse con personas de diferentes partes del mundo. Obviamente usted se va a encontrar con personas de su país natal y las amistades no están de más, pero les aconsejo que busquen amigos de diferentes países que no hablen su mismo idioma. Esto porque entre todos practican el inglés y las situaciones se pueden tornar tal vez divertidas o interesantes al tratar de entenderse cada uno. Y aquí recalco nuevamente esa frase que es totalmente cierta del intercambio cultural. Lo demás, aquí la vida en Nueva York es rápida, siempre hay algo que hacer, es una ciudad que no duerme literalmente, y eso puede ser un tema para un siguiente video. Si a ustedes les interesaría saber cómo es un día aquí en la ciudad, déjenmelo saber en los comentarios y lo haré cuando podamos salir de esta cuarentena. Bueno gente, creo que he abarcado la información general sobre este tema. Si usted aún tiene algunas dudas o preguntas, déjenmelos en los comentarios que yo trataré de responderlas lo mejor posible. Disfruto hacer estos videos y espero les haya gustado. Déjenmelo saber con una manito arriba o compártalo. Igualmente, si es la primera vez que ven mis videos o llegaron hasta el final de les agradezco por el apoyo y no olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.